Tenemos el producto de dos números enteros positivos es 5, entonces vamos a poner x por y igual 5. Si el número mayor equivale al doble del menor aumentado en un tercio y nos preguntan cuál es el mayor, pongamos que el mayor es x. Entonces el número mayor equivale al doble del número menor aumentado en un tercio. Vamos a despejar la y de este lado y entonces ponemos que y es 5 sobre x. Lo sustituimos acá, sería 2 por 5 sobre x más un tercio. El común denominador es 3x. Entonces vamos a poner que el común denominador es 3x. 3x entre 1 da 3x, por x 3x2. 3x entre x da 3 y 10 por 3 son 30. Y 3x entre 3 da x. Eliminamos el denominador, ordenamos la ecuación cuadrática, 3x2 menos x menos 30. Lo metemos en la calculadora en modo 5.3 y nos da que x1 es 10 tercios y el x2 es 3 negativo. Entonces la respuesta correcta sería 10 tercios. La diagonal de un rectángulo mide 5, entonces hacemos un rectángulo y ponemos que su diagonal mide 5. Y nos dicen que si la base excede en una unidad a la altura, entonces ponemos la altura x y la base una unidad más. Resolvemos por medio de Pitágoras, tendríamos x más 1 a la 2 más x a la 2 es igual a 5 a la 2 y esto sería x2 más 2x más 1 más x2 igual 25 y después tenemos, ordenando un poquito, 2x2 más 2x, el 25 pasa a restar y queda como menos 24. x1 nos estaría dando 3 y el x2 nos estaría dando menos 4. En geometría solo se trabajan números positivos, entonces esto sería 3 y 3 más 1 sería 4. El área del rectángulo es base por altura y esto da 12. La medida de la base de un triángulo, entonces hacemos un triángulo. Nos dice que la medida de la base es el doble de la altura, entonces a la altura le ponemos x y a la base le ponemos 2x porque es el doble. El área de un triángulo sería base por altura dividido entre 2 es igual a 36. En este caso simplificamos el 2 y quedaría x2 igual 36, sacando raíz cuadrada. Nos queda más menos 6, trabajamos con el 6 positivo, la altura sería 6 y 2 por 6 sería 12. Entonces la base mide 12. Tenemos una factorización, sacamos menos 4, factor común, entonces me quedaría 2x2 menos x menos 1. Después por inspección decimos 2x y 1 y x y 1 y tiene que dar negativo, entonces aquí menos y aquí más. Sería 1 menos x. Tomando en cuenta que los factores y que hay un negativo afuera, vamos a ponerlo por acá, 2x más 1 y x menos 1. Entonces este menos se puede meter acá y quedaría menos x más 1. Ordenándolo sería la respuesta A. Tenemos una factorización, tenemos un binomio. Si lo ordenamos primero, tenemos 3y a la 2 menos 9, sacamos raíz a ambos lados.
La raíz de esto me daría x menos 3y más la raíz de este sería 3. Y luego otro paréntesis, x menos 3y menos 3. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos una factorización por agrupación. Entonces agrupamos estos dos que están sueltos. Y de una vez vamos a sacar menos 5 factor común. Cambiando los signos me quedaría x menos 5y. Y entonces copiando este de acá podemos ver que el común sería x menos 5y. Entonces sacamos x menos 5y factor común. Y adentro nos quedaría x más 5y menos 5. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos una división y entonces lo que vamos a hacer es factorizar el denominador. 5x menos 3 sobre, sacamos el paréntesis, el factor común. 5x menos 3. Y me va a quedar x del primero más 1 del segundo por, entonces sería x sobre 1. Entonces cancelamos este con este y al final va a quedar x sobre x más 1. La respuesta correcta es la A. Bien, tenemos dos ecuaciones. Tenemos el costo de producción y tenemos el costo por inversión. Si pueden ver, son ecuaciones lineales. Vamos a ordenarlas como sistema. Primero, menos x sobre 2 más y es igual a 200. Y luego tenemos menos 5 medios x más y es igual a 0 en este caso. Entonces nos metemos en el sistema. El valor de la x, donde x son las unidades, que es lo que nos están preguntando, la cantidad de mercancías. X nos da 100 y el costo nos da 250. Entonces, como nos preguntan la cantidad de mercancías, la respuesta correcta es la A. Bien, tenemos dos ecuaciones lineales. Vamos a sacar los pares ordenados para encontrar los criterios. En este caso sería menos 1,0 y 0,1. Estos dos puntos que están acá. La pendiente nos estaría dando 1 y el valor de B también nos estaría dando 1. El criterio sería Y igual X más 1. De este lado vamos a hacer la recta 1 y los pares ordenados serían 2,0 y luego 0,3. La pendiente en este caso nos estaría dando 2 tercios y el valor de B nos daría menos 2. Entonces el criterio de la ecuación sería 2 tercios x menos 2. Las rectas L1 y L2 se intersecan en un punto. Es correcto porque no son paralelas. Se van a tocar en algún momento. Las ecuaciones L1 y 2 determina un sistema dependiente. No es cierto porque no son paralelas. Entonces esta es incorrecta y por lo tanto sería solo la 1. En este planteamiento tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida está en función, bueno, está dada por D igual V de T, donde D representa la distancia, T el tiempo y V es constante. Es importante reconocer que la V es constante, entonces lo podemos escribir así. D con respecto al tiempo es igual a V por T, donde T es la variable independiente, D es la variable dependiente. Entonces la variable dependiente es D, eso es cierto. El tiempo T que tarda en el recorrido depende de la distancia de recorrida, no es dependiente, es independiente.
Por lo tanto, esta no es correcta y la solución correcta sería solo la 1. Bien, tenemos dos funciones. En este caso tenemos una función cuadrática. La función cuadrática no tiene problemas de dominio máximo, entonces pasa la primera prueba. Luego tenemos que verificar que todas las imágenes estén presentes en el codominio. Tenemos números negativos, el 0 y números positivos. De hecho, cualquier número negativo elevado a la 2 y sumándole 4 me va a dar en el conjunto los enteros. Entonces cumple la segunda condición, en que todas las imágenes tienen que estar en el codominio. Y después la tercera condición es que el número de elementos que tiene el primer conjunto, el dominio, no sea mayor que el número de elementos del codominio. En este caso no hay ningún problema, por lo tanto es función. En este otro caso nos están diciendo que x más 4 dentro de una raíz cuadrada tiene dominio máximo. El dominio máximo son de menos 4 hasta más infinito. Podemos ver que el dominio son todos los positivos, entonces no hay ningún problema. Todos los positivos están dentro del dominio máximo necesitado, cumple la primera condición. Luego tenemos que verificar que todas las imágenes están presentes en el codominio. Los números enteros positivos empiezan de 1, 2, 3, 4, etc. ¿verdad? Entonces la imagen de 1 da raíz de 5. Raíz de 5 no está en el codominio. Por lo tanto, no es función y decimos que la correcta es solo la 1. Tenemos un dominio máximo, esto es una función constante. Entonces el dominio máximo de esto es R y esto tiene una restricción. Es de las que llamamos del segundo caso. Entonces serían todos los números reales menos el número que hace 0 el denominador, que sería menos 1. Por lo tanto, ¿cuáles de ellas tienen en conjunto los números reales? Solo la 1. Tenemos dos afirmaciones con respecto a esta gráfica. Nos dicen que menos 1 es preimagen, el 1 es preimagen de menos 1. Para saber si el 1 es la preimagen de menos 1, tenemos que encontrar el criterio. Sacamos los pares ordenados, 0, menos 2, la intersección con y 2,0 la intersección con x. La pendiente nos estaría dando 1 y el valor de b nos estaría dando menos 2. Entonces el criterio sería x menos 2. Entonces la imagen de 1, tenemos un diagrama por acá. 1 es preimagen, entonces lo ponemos por aquí, las x, las y, preimagen, imagen. Entonces el 1 es preimagen de menos 1. Entonces buscamos la imagen de 1 con este criterio y es correcto, nos da menos 1. En esta segunda nos están preguntando si el menos 3 es parte del conjunto de imágenes. Como podemos ver, el ámbito del punto más bajo es menos 2 y sube y sube y sube hasta más infinito. Por lo tanto, el menos 3 no está en el ámbito y la respuesta correcta, dijimos que la primera era correcta, es solo la 1. Tenemos una función y nos están preguntando por el ámbito. En este caso, el punto más bajo de la gráfica sería este y este que está acá. Entonces empieza desde 0 y sube y tiene flecha hacia arriba, por lo tanto va hasta más infinito. Y entonces de 0 a más infinito es correcto. Luego tenemos el dominio. El dominio, la gráfica empieza con flecha a la izquierda. Eso es desde menos infinito y llega hasta el 1. Entonces, cuando vemos de menos infinito a 1, esto también es correcto. Ambas son correctas.
Tenemos una función lineal. En esta función lineal nos dicen que la imagen de 0 es mayor que la imagen de 1. Ponemos la imagen de 0 tal vez como por aquí arriba. Y la imagen de 1 la podemos poner más abajo. Podemos ver que la gráfica es decreciente. Vamos a pintarla en rojo. Bueno, más o menos por ahí. La gráfica es decreciente, por lo tanto, esto es incorrecto. Y después la intersección con el eje Y de una función lineal siempre es 0,b. Y por lo tanto debería ser 0,1 y esto es correcto, solo la 2. Tenemos una gráfica de una función identidad. La función identidad y es igual a x y por lo tanto tenemos solo un punto ahí, 0,0. En este caso vamos a decir que la imagen de 2 no es 1. La imagen de 2 tiene que dar 2. Luego decimos que si las imágenes son de 0 a más infinito y las x son de 0 a más infinito, vamos a poner el dominio que nos están diciendo acá, de 0 a más infinito en x. De 0 a más infinito en x. Vemos que la gráfica empieza a subir de 0 hasta más infinito. Y entonces vamos a decir que las imágenes son de 0 a más infinito y esto es correcto. Solo la 2 es la correcta. Bajamos un poquito esto y lo ponemos ahí. Tenemos una función constante. Entonces y es igual a 1, que es por donde cruzan y. El ámbito sería el 1. Por lo tanto, el dominio, como vemos flecha a la izquierda, flecha a la derecha, el dominio debería de ser todos los números reales. Y esto es incorrecto. Y 2 es un elemento del ámbito, no, porque el ámbito solo es el 1. Solo ninguna de las dos. Tenemos una función en un problema. Encontramos el criterio por acá. Nos dicen que C es el costo y que X son las unidades. Y esto es de febrero. Y esto es de marzo. Entonces, nos dicen, en marzo se produjeron 6.000 unidades más de la mercancía que en febrero. Como vemos en marzo es correcto, hay 6.000 más que en febrero. Esto es cierto. El costo de producción mensual es 0. Bueno, hagamos los diagramas, a ver. Ponemos X, ponemos Y. Esto es preimagen, imagen y la Y es el costo y la preimagen es X. Entonces, el costo de producción mensual es 0 si en un mes dado no se produce ninguna mercancía. Sería 0 mercancía. Bueno, esta situación sería incorrecta debido a que la imagen de 0 realmente nos tiene que dar 5200. La única correcta entonces sería solo la 1. Tenemos una función donde nos dicen que G es la utilidad y nos están dando este criterio y nos dicen que X es la cantidad de cortinas. Vamos a hacer un grafiquito aproximado. Es pendiente positiva y cruza por menos 6.000, que ese es el valor de B. Luego buscamos la imagen de 20, en este caso la imagen de 20 nos daría 0, sería la intersección con X, por aquí está el 20. Entonces luego vamos a las preguntas. ¿La empresa obtiene utilidades aunque venda menos de 20 cortinas? No, esto es falso. Porque cualquier imagen antes que 20, el resultado me va a dar un número negativo. Todos estos resultados por acá son negativos.
Entonces, luego en la segunda afirmación nos dicen la utilidad de la empresa es de 3.000 cuando vende un total de 10 cortinas. Bueno, 10 estaría como por acá y la imagen de 10 sería un número negativo, por lo tanto esto es incorrecto. La respuesta correcta es ninguna es verdadera. Ok, nos están diciendo que tenemos dos rectas perpendiculares y nos están diciendo que la pendiente de la recta 1 sería A. Recordamos que las rectas perpendiculares, sus pendientes son al revés, suponiendo que aquí hay un 1 sobre A y de signo contrario. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos dos rectas paralelas, entonces tenemos que la pendiente 1 en este caso sería 2/3 y la pendiente paralela tiene que ser igual a 2/3. Entonces la respuesta correcta es la A. Tenemos una función cuadrática, nos están dando que el vértice es menos 2, menos 3, menos 2 por aquí, menos 3 por acá. Nos dicen que la gráfica interseca el eje Y en dos puntos. Menos 8, pongámoslo por acá. Y otro punto que tiene que estar por acá en el lado X. Entonces, observamos la distancia que hay de menos 2 a menos 8 es de 6 unidades. Entonces, la distancia que tiene que haber de aquí hasta la otra intersección también tiene que ser de 6 unidades. Eso quiere decir que hay 4 unidades por acá. Y esa sería la otra intersección, 4,0. Tenemos una función cuadrática y nos dicen que el vértice es menos 1,1. Entonces, menos 1 por acá, el 1 por aquí. Ponemos el punto y nos dicen que pasa por 0,0. Eso quiere decir que la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, por lo tanto, el valor de A es mayor que 0, es falso. Y C es la intersección con el eje Y. Por lo tanto, es falso porque la intersección con el eje Y es 0. La respuesta correcta es ninguna. Tenemos una función cuadrática y nos dicen que el vértice es 5,3. Entonces 5 por acá, 3 por aquí y aquí. Volvemos al vértice. Y el vértice en este caso tiene que pasar por 0,2. 0,2 está como por aquí. Y entonces la gráfica tiene que ser así. Luego nos están diciendo que el ámbito de la gráfica sería desde el punto más bajo, desde menos infinito hasta 3. Tenemos un problema donde nos dicen que la función que define el área está dada por x2 menos 25x y esto es igual al área y nos están diciendo que el área es de 3750. Lo ordenamos como una ecuación cuadrática, menos 3750 igual 0. Buscamos las soluciones. x1 nos estaría dando 75 y el x2 nos estaría dando menos 50. Haciendo el dibujo, en este caso el largo sería 75 y para que el área de 3750 el ancho debe medir 50. Entonces el perímetro del rectángulo sería 350, lo calculamos.
serían 125 y 125 serían 250. Esto es falso. Y la medida del lado mayor longitud es 75, no 150. Entonces, esto también es falso. Por lo tanto, ninguna es verdadera. Tenemos una función cuadrática y nos hablan del punto mínimo. Entonces, nos están hablando del vértice. Y nos están preguntando por el costo. En este caso, el costo sería la parte y, porque x son las unidades. Entonces hacemos la fórmula de menos discriminante entre 4a, y esto nos estaría dando 5000. La respuesta correcta es la C. Tenemos una función biyectiva. En este caso, el dominio, esto sería el dominio, eso quiere decir que el ámbito sería este dominio, por lo tanto es el ámbito o codominio de la inversa. Esto sería correcto. Y para encontrar el dominio de la inversa vamos a buscar las imágenes. En este caso, menos 4, la imagen de menos 4 va a dar 0. Y después la imagen de más infinito, infinito más 4 y después raíz va a dar positivo, nunca va a dar negativo. Por lo tanto, la única correcta es la D. Nos están dando una función y nos preguntan cuál es la intersección con el eje Y, pero de la función inversa. La función inversa tenemos que darle vuelta a los pares ordenados, entonces esto sería un medio coma 0, este no nos sirve, esto sería un tercio coma 0, estas son las que nos servirían 0,1 medio y 0,1 tercio. Estas dos no, y vamos a probar la imagen de 0. En este caso nos da un tercio y la respuesta correcta es la D. Nos están preguntando cuál debe ser el valor de A para que la gráfica sea decreciente. Como es una función exponencial, para que sea decreciente el valor tiene que estar entre 0 y 1. En este caso, la primera opción es la correcta, da 0,6. Tenemos una función exponencial. La base es un tercio, es 0,3, es decreciente. Interseca al eje Y en 1. Y nos dicen qué pasa con la parte negativa de la gráfica. La parte negativa de la gráfica es esta, x menor que 0. Vamos a hacer un dibujito de la parte negativa. Sería este pedazo de gráfica. Quitamos la otra. Y entonces tenemos que el intervalo de las imágenes sería de 1 hasta más infinito. La opción C. Tenemos una ecuación, 4 sería 2 a la 2 por 2 a la 3, 2x menos 1 es igual, esto es un cuarto, sería 2 a la menos 2 y x más 3. Colocando los exponentes, 2 más 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3 y menos 2x y menos 6. Las x de un lado, 6x más 2x y los números del otro, menos 6 más 3 menos 2, esto da, 4 da 8. 8x es igual a menos 5 y entonces la respuesta sería menos 5 sobre 8. Tenemos una ecuación exponencial y entonces tenemos 5x por x, x a la 2. Y aquí tenemos 5 a la 2, 1 menos x. Y entonces
tendríamos que x a la 2 es igual a 2 menos 2x, ordenándola, x2 más 2x más, no, menos 2 es igual a 0. Pasamos el 2 para allá para hacer completando cuadrados. Y lo que nos hace falta es sumar 1 a ambos lados. Y entonces tendríamos que x más 1 a la 2 es igual a 3, sacando raíz. X más 1 es igual a más menos raíz de 3 y el 1 pasa negativo. Y entonces sería menos 1, en este caso la opción correcta sería tomar la parte positiva y la respuesta correcta es la D. Tenemos una función logarítmica, la función logarítmica siempre interseca en 1,0, por lo tanto es la opción A. Tenemos una función logarítmica, en este caso como podemos ver la gráfica es creciente, entonces el valor de la base debe ser mayor que 1. Luego nos están hablando de que las x de 0 a 1, este pedazo de la gráfica, y como podemos observar está en la parte negativa del eje y entonces las imágenes no podrían estar en la parte positiva. La respuesta correcta es ninguna. Tenemos una función logarítmica, la base es 1/3, eso quiere decir que es decreciente y entonces al decir que es decreciente esto es correcto. Luego nos dicen que 9 es la preimagen de 2. La preimagen de 2 no da 9, eso es falso. Y por lo tanto, solo la 1 sería la correcta. Tenemos una ecuación logarítmica. Desarrollando la ecuación sería 1/2 elevado a la menos 2 es igual a x. Por lo tanto, 4 es igual a x. Sustituimos el 4 sobre 2 de w es igual a 3 y por lo tanto esto es 2, 2 a la 3 es igual a w y finalmente 8. Tenemos una ecuación, ponemos los números solitos y los logaritmos juntos, entonces quedaría 2 es igual a logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de x más 1 menos logaritmo en base 3 de 2x y luego decimos que juntamos los logaritmos base 3 y ponemos 2 por x más 1 y el que está negativo abajo y esto es igual a 2. Y al final ponemos que la simplificación nos va a dar x más 1 sobre x es igual a 3 elevado a la 2, que sería 9. Y la x pasa a multiplicar y x más 1 es igual a 9x. Y pasamos a restar una x, 8x, y el 8 pasa a dividir. 1/8 es igual a x y la respuesta correcta es la C. Tenemos una ecuación logarítmica, juntamos los logaritmos. 3x más 2 entre x menos 1 es igual a logaritmo de 4. Luego cancelamos los logaritmos y nos queda que 3x más 2 pasamos a multiplicar el x menos 1, 4x menos 4
Luego 2 más 4 es igual a 4x menos 3x. Y entonces 6 es igual a x. Y la solución correcta es 6. Tenemos la distancia entre los centros de dos circunferencias es 7 y el radio mayor es 12 y el radio menor es 5. Entonces siempre vamos a hacer la resta y la suma. En este caso la resta nos estaría dando 7 y la suma nos estaría dando 17. Entonces son tangentes interiores. Ok, nos están diciendo que RS y UT son iguales. RS y UT son iguales. Y nos están diciendo que el ángulo ROU, R con centro en O y luego con U, mide 196. Y luego nos dicen que este pedacito de acá, SOT, este pedacito de acá mide 32. Entonces, como esos son iguales, a 196 le quitamos 32 y esto nos da 164 y lo dividimos entre 2 y esto nos va a dar 82. Entonces la respuesta correcta debería ser 82. Entonces la medida de RS. Esta respuesta no está, por lo tanto es una pregunta apelable. Tenemos dos cuerdas paralelas y equidistantes y nos dicen que AB mide 6 y nos dicen que la distancia entre las dos cuerdas es 8. Lo partimos en 4 y 4 y luego hay que buscar la hipotenusa, el radio. Entonces partimos la cuerda en 2, 3 y 3. Y entonces tenemos que 3 a la 2 más 4 a la 2 es igual a radio a la 2. Y esto nos va a dar 9 y 16 son 25. Y x a la 2, entonces la raíz de 25 es 5. El radio mide 5. Y luego nos preguntan la longitud de la circunferencia. C es igual a 2pi por r. Y entonces 2 por 5 nos da 10 pi. Nos están dando la siguiente figura y nos dicen que XS es tangente a la circunferencia en S. Este es el punto de tangencia. Y que el ángulo QPS, este que está acá, mide 55. Si nos están preguntando por el ángulo que está acá, el ángulo XSP, podemos observar que 55, esto mide 110 porque es el doble y hacen falta 70, que es lo que le hace falta para llegar a media circunferencia y por lo tanto el ángulo mide la mitad de 70, 35. Tenemos la siguiente gráfica y nos dicen que el ángulo APQ es 35. APQ, este ángulo de aquí mide 35. Eso quiere decir que el arco desde Q hasta P mide 70. Luego nos dicen que el arco PR mide 140. Por lo tanto, 140 y 70 me da 210. Y hacen falta 150 para llegar a 360. Entonces desde Q hasta R mide 150. Y por último el ángulo QPR mide la mitad, 75. Tenemos la siguiente figura donde nos dicen que el ángulo BDC, este ángulo que está acá, mide 130. Eso quiere decir que el arco que va desde aquí hasta acá mide 260, hacen falta 100 para completar los 360 y este ángulo que encierra este arco de 100 mide la mitad, que serían 50. Entonces el BAC mide 50. Para encontrar el área de un anillo circular se restan las dos áreas, el área del círculo mayor
con el área del círculo menor, y esto nos da el anillo. Entonces, como nos dicen que la medida del radio mayor es 7, entonces 7 a la 2 pi menos el área pi r a la 2 es igual a 24 pi. Luego pasamos al 49, le restamos 24. 49 menos 24 da 25 pi. Y eso es igual a pi r cuadrado pequeño, por lo tanto el área es 25 pi. Tenemos un segmento de anillo, entonces sería la fórmula del anillo, pi r a la 2 menos pi r a la 2 por el ángulo que nos están dando entre 360. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que el OQ es el radio mayor, y eso es 6, y pi, ¿verdad? Menos el radio pequeño. El radio, como PQ mide 3 y todo mide 6, entonces DO hasta P mide 3, por el ángulo, que sería 120, y dividido entre 360. Y esto nos va a estar dando 9 pi. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos un área sombreada, vamos a partir esta área sombreada. Vamos a trazar aquí esta línea, esta aquí, esta línea. Toda esta área es un sector, esta otra área también es un sector. Entonces, usando la formulita, sería 2 veces el área del sector, que sería pi por el radio, que es 6 raíz de 2 elevado a la 2, por el ángulo. Este ángulo de acá es de 90 por ser un cuadrado, y dividido entre 360, y a eso le sumamos el área de este triángulo. Y entonces el área de ese triángulo sería r a la 2, 6 raíz de 2 elevado a la 2 por el seno del ángulo, que también es de 90, dividido entre 2. Y eso aproximadamente nos da 149,04. Ahí. Nos están diciendo que el diámetro de una circunferencia es 8, eso quiere decir que el radio es 4. ¿Cuál es la medida del apotema de un cuadrado dentro de dicha circunferencia? Hacemos la circunferencia, hacemos el cuadradito dentro de la circunferencia, y nos dicen que el radio es 4, y nos están preguntando el apotema, esta medida de aquí. Entonces, esta medida lo hacemos con el ángulo central dividido entre 2, este es de 45, y por ley de senos, entonces decimos que eso mide 2 raíz de 2. Aquí se tendría que poner x sobre seno de 45 es igual que 4 sobre seno de 90. Se pasa a multiplicar el seno de 45 y ya queda el valor de x, 2 raíz de 2. Nos están hablando del perímetro de un hexágono regular. Entonces hacemos el hexágono. Y nos dicen que el hexágono está dentro de una circunferencia. Y nos dicen que el perímetro es 24. 24 entre 6, 6 por 4, 24, cada lado mide 4. Y después nos preguntan la longitud de esta circunferencia. Entonces tenemos que la circunferencia es 2 pi por r, y entonces nos estaría dando 2 por 4, 8 pi. La respuesta correcta sería 8 pi.
Tenemos un pentágono regular dentro de una circunferencia de radio 5. Entonces hacemos el pentágono y ubicamos que el radio es 5 y nos dicen que Estilapotema mide 4. Entonces, ¿cuál es el perímetro del pentágono? Entonces, en este caso hay que averiguar por Pitágoras ese pedacito. X a la 2 más 4 a la 2 es igual a 5 a la 2. Y el 4 pasa a restar, sería 25 menos 16 sería 9. Y la raíz de 9 es 3. Y entonces 3 y 3, cada lado mide 6. Y entonces 6 por 5 lados nos da 30. Tenemos un cono y nos dicen que la altura del cono tiene 2 más que la medida del radio. Entonces aquí al radio le ponemos X y aquí le ponemos X más 2. Y nos dicen que el área de la base, en este caso pi r a la 2, es igual a 36 pi. Se van los pi, sacamos raíz, el radio es 6. Entonces el triángulo del que estamos hablando es 6 y 2, 8. Y hay que buscar por Pitágoras. Entonces hacemos Pitágoras y tendríamos g a la 2 es igual que 6 a la 2 más 8 a la 2. Entonces g a la 2 da 100 y entonces g da 10. Y como el área lateral es pi por r por g, entonces tendríamos pi por el radio que es 6, por la generatriz que es 10, y esto va a dar 60 pi. Tenemos un prisma recto de base cuadrada, entonces hacemos la base. Y tiene altura, la apotema de la base es 3. Quiere decir que todo el lado mide 6 y la altura mide 8. Entonces el volumen sería área de la base, sería 6 a la 2 por altura, sería 8. Entonces esto nos daría 288 y la respuesta correcta sería la D. La diagonal de un cubo es arista raíz de 3 y esto es igual a 4 raíz de 3, se va raíz de 3 con raíz de 3 y la arista es 4. Luego el área total de ese cubo sería 6 por la arista a la 2 y entonces esto nos estaría dando 96 y por lo tanto la respuesta correcta es la B. Tenemos la función seno y vamos a hacer un grafiquito de la función seno. Ponemos desde menos pi, pongamos menos pi por aquí, menos pi medios, 0, pi medios, el pi lo ponemos por acá, luego 3 pi medios y por último 2 pi. Y luego decimos que la imagen de menos pi es 0, de menos pi medios es menos 1. Luego la imagen de 0 es 0, la imagen de pi medios es 1, pongámoslo por acá arriba. Luego 0, y luego sigue menos 1 y 0. Entonces la gráfica es así. Y entonces vamos a buscar en donde la gráfica es mayor que 0. De 0 a pi es todo este pedazo de gráfica, y esa gráfica es, todas las imágenes son mayores que 0, por lo tanto la respuesta correcta sería de 0 a pi. Los demás casos, de menos pi hasta 0, está abajo, de pi a 2pi también está abajo, y de menos pi hasta pi medios hay una parte que está abajo y después de 0 está arriba.
Entonces la respuesta correcta es la A. Tenemos una función tangente, vamos a hacer el dibujito de la función tangente y nos dicen que desde pi medios hasta pi. Por aquí pongamos 3 pi medios, hacemos las asíntotas y la función tangente vendría dibujada aquí. Vamos a dibujarla mejor. La función tangente vendría así. Y como nos dicen que la gráfica se puede dibujar solo desde menos pi medios hasta pi, sería este pedazo de gráfica. Por lo tanto, el ámbito de ese pedazo de gráfica sería desde menos infinito hasta 0. Esto sería correcto. Y la gráfica interseca el eje X, lo interseca si el pi estuviera cerrado. En este caso está abierto, entonces no lo interseca. La respuesta correcta sería solo la 1. Tenemos una función trigonométrica coseno. Y entonces la vamos a dibujar desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Entonces aquí estaría el pi medios, por aquí estaría pi, por aquí estaría 3 pi medios. La imagen de menos pi medios sería 0, la imagen de 0 sería 1, luego seguiría 0, luego seguiría menos 1 por acá abajo y luego 0. Entonces la gráfica sería así. Viene por acá y sube. Entonces, ¿el ámbito sería 0? No. El ámbito vendría desde menos 1, el más bajo, hasta 1, el más alto. ¿Y la gráfica interseca en 0, 0? No. La gráfica interseca en pi medios negativo, pi medios positivo y 3 pi medios positivo. Por lo tanto, esto es falso y ninguna es correcta. Tenemos una identidad, en este caso cosecante sería 1 entre sen a la 2, menos cotangente sería cos entre sen, y tangente sería sen entre cos, centros y extremos, y esto nos estaría dando 1 sobre seno a la 2x menos cos a la 2 sobre seno a la 2x. Resolviendo la suma, esto daría 1 menos cos cuadrado sobre sen cuadrado. Y resulta que esto de aquí arriba es sen cuadrado. Entre sen cuadrado se cancelan y da 1. Tenemos en esta operación 2 sen x menos 2 sobre sen x. Y hacemos la operación, me quedaría 2 seno a la 2x menos 2 sobre sen x. Sacamos el 2 a factor común y queda sen cuadrado menos 1 sobre sen x. Y sen cuadrado menos 1 es menos cos, entonces tendríamos menos 2 cos cuadrado entre sen, y cos entre sen es tan por cos. Debería ser tan por cos, esta que está acá. Tenemos una ecuación trigonométrica, pasamos el sen a restar, menos sen x igual 0, sacamos las dos soluciones, sen x igual 0 y sen x igual 1 medio, y el sen x da 0 en pi, y perdón, en 0 y en pi. Ponemos en 0 y en pi. Y seno da 1 medio, el seno es positivo acá arriba. Y el opuesto de 1 sería 30 grados.
30 y 30, esto sería 30 grados y 150, lo cual sería pi sextos y 5 pi sextos. Entonces, 5 pi sextos y 0 son dos de las soluciones. Tenemos una ecuación cuadrática, la vamos a cambiar a cos, entonces sería 2 por 1 menos cos cuadrado x menos cos x igual 1, multiplicando por 2, menos 2 cos cuadrado x menos cos x igual 1. Voy a pasar todos para allá para que me queden positivos, y entonces me va a quedar 2 cos cuadrado x más cos x, el 2 pasa a restar y queda menos 1 igual 0, y entonces tenemos que cos 1 me da 1/2, y tenemos que cos x también da menos 1. El coseno da positivo a la derecha y adyacente 1 sería 60. Entonces aquí estaría la respuesta de 60 y 300, lo cual sería pi tercios, y aquí sería 5 pi tercios. Y coseno es igual a menos 1 en pi. Entonces, una de las soluciones debería de ser 5 pi tercios.